Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Agradezco a Dios por estar aquí en este recinto y gracias, Pastor, por la confianza, por sobre todas las cosas que Dios marque lo que deba hacer en cada uno de nosotros. Siempre por gracia y misericordia de Dios, no porque tengamos algo de bueno, porque todo lo que recibimos es de Dios y ante su presencia con temor y con temblor, ¿verdad? Ciertamente ya los tengo cansaditos ahora, ¿no? Pero bueno, contentos, ¿verdad?, de estar aquí en este lugar y compartiendo de la gracia del Señor. Mi tema en esta tarde es justamente la integridad a través de la cruz de Cristo. Y cruzaron por mi mente muchos pasajes donde realmente uno saca todo el acervo que tiene en cuanto a la condición de meditar en la palabra, buscar, y decía: Señor, yo ciertamente quiero ser un vaso para tu gloria y lo que tú pongas, así lo voy a transmitir. Y toda enseñanza doctrinal que nosotros encontramos ya desde mucho tiempo, venimos escuchando a través de estos congresos, nos hablan acerca de Timoteo, de Tito, y decimos: ¿habrá en otro recinto que podamos sustraer alguna palabra diferente? Y ciertamente hay muchos temas y muchos textos que podemos nosotros utilizar en cuanto a referencia a los contenidos de integridad. Pero no quiero hablarles acerca simplemente de un concepto teológico, sino más bien de un concepto de vivencia, ¿no? De la vivencia que personalmente uno puede, a través de los años, ya como ustedes pueden ver, no soy un pastor joven, sino ya pasado en algunos años. Y durante 17 años de ministerio, ¿no?, que el Señor me ha llamado y me ha dado gracia, he podido tener muchas situaciones donde marcaron mi vida ministerial. Como quizás muchos de ustedes que están aquí presentes, que por diferentes circunstancias pasamos temas que tienen que ver justamente con nuestra dedicación al servicio. ¿Cuántos de ustedes me entienden? ¿Amén? Y ciertamente, mirando un pasaje, leía allí en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 7, Tito 2, 7 y 8, que le invito a que usted me acompañe a la lectura de la palabra. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Aquí hay una palabra también importante que es seriedad, palabra sana y que sea irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Voy a repetir este texto para que quede impreso en nuestra mente. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El acto es dentro de la gran lista de los consejos que ciertamente Pablo le da a Tito. Habla acerca del concepto de la integridad y está ligada ciertamente esta palabra integridad a lo que es la enseñanza.
la enseñanza, no de cualquier enseñanza, sino una enseñanza marcada con el buen ejemplo. Y todos nosotros sabemos que ligado a la función pastoral, el pastor debe ser maestro. Y para ser un maestro, ¿no?, y enseñar, lo debe hacer con conocimiento, nunca sin la falta del conocimiento. Pero también no de una sabiduría, como bien me anticipaban los hermanos, de una sabiduría mundanal, terrenal, sino de una sabiduría que provenga del mismo trono de la gracia del Señor y aún así marcada con una enseñanza de ejemplo de vida. Esto es demasiada importancia, porque la enseñanza que el Señor a nosotros nos encomendó es la enseñanza exclusiva de la palabra fiel, no cualquier enseñanza. La palabra fiel, que allí en Tito 1:9, usted entiende, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también, dice, puedan ustedes exhortar con sana enseñanza y convencer a aquellos que contradicen. Entonces, una sana enseñanza de las sanas palabras del Señor y la enseñanza que está de acuerdo, por supuesto, a la sana doctrina. Pero en el texto que hemos analizado, dice, preséntate tú en todo como buen ejemplo de buenas obras. Si queremos ser ejemplo, o sea, si querés que te imiten, primero debes ser ejemplo y debemos ser ejemplos nosotros, ¿no? Por eso dice ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Y autoexaminarnos, como bien se nos anticipaba, de las cosas que hacemos a nuestro entorno. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cómo nosotros nos conducimos en la vida? ¿Cuánto nosotros amamos? También se nos habló acerca del amor. ¿Qué condiciones nosotros tenemos como el espíritu afable? Si demostramos tener una fe inquebrantable. Y aún también la pureza con aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos en las relaciones interpersonales, o sea, con aquellos que vivimos a diario. Ciertamente el pastor nos hablaba recién que Pablo le decía a Timoteo, dice, no permitas que nadie, absolutamente nadie, desprecie por ser joven. Al contrario, trata por sobre todas las cosas de ser ejemplos a los demás cristianos, que cuando ciertamente oigan hablar y vean cómo vos vivís, traten de ser de esa forma, puros como tu persona, que todos imiten tu carácter, que todos te vean como ejemplo, un carácter que sea amoroso, un carácter que sea fiable. Es en Dios, a través de esta enseñanza, tratando a Timoteo, uno más, uno que alguien le dé, no lo trata, no debe ser entre. Y vivimos en tiempo, usted es necesario que usted entrenado por Dios, descendental por pseudos, a quitarle, pero eficaz para transformamos comprometido. Evangelio restaura que regenera.
y hablar acerca de mantener en esto lo que el Señor dejó mismo es ciertamente en las obras mérito, en los esfuerzos, porque encontramos que en Timoteo 4:10 esperaviente que es de todos los que creen. Si miramos esperanza totalmente de las Escrituras, un seguidor de Dios, ¿verdad? Encontramos surgen sus aquí dar cosas. Usted lee todo el relato que costó 3 días ni beber. Una cosa en función, pero Dios en nosotros no cubrir éxitos eternos que Dios tiene para con nosotros. Allí en esa agonía, estando ciego y perplejo ante tanta presencia, Dios debía utilizar a un discípulo que se llamaba Ananías, ¿no? Para poder acudir y colocar las manos para que el apóstol Pablo ahora pudiera recobrar la vista. ¿Cuántos discípulos existen a nuestro alrededor que están allí pendientes de lo que nosotros hacemos? ¿Cuántos discípulos están allí pendientes esperando? Porque creen a Dios, creen el obrar de Dios. Dice: Señor, ¿cuándo será mi posibilidad? Pero ciertamente Ananías, si bien era temeroso hombre de Dios,
no veía ciertamente en el apóstol Pablo una persona que sea íntegra. La visión que él tenía en ese momento era más bien un concepto de maldad. Pero Señor, ¿cómo? Él persigue, da muerte a los cristianos. Y Dios lo envía, ciertamente y le dice a Ananías, ve, porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario. Y escuche, esto usted lo puede leer allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15 al 16. Dice, porque me es necesario que sepa él, y yo le mostraré que es necesario, lo que es necesario padecer por mi nombre. Ciertamente cuando nosotros analizamos la palabra padecer, podemos deducir que es una experiencia donde tenemos un sufrimiento, y un sufrimiento por una causa, ¿verdad? La causa puede ser personal, por desobediencia a Dios, pero también existe el padecer por la causa de Cristo. Y esta palabra padecer toma esta consideración, experimentar una agonía, una tristeza, pasar un momento doloroso. Y al apóstol se le había dicho de parte del Señor que iban a venir momentos que iba a experimentar sufrimiento. Si analizamos el proceso de la conversión de Saulo de Tarso a luego ser Pablo, ¿verdad? Encontramos que él tiene un encuentro en Damasco, analizando y sacando una conclusión, se le es revelado el Señor y temblando con temor y temblor, él le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Viene la ceguera, pero hay un texto que dice que él oraba fervientemente a Dios. O sea, cuando recibe esa revelación de Dios, ahora se inclina ante Dios. Dios lo establece con propósitos, como un elemento delante de él que iba a ser utilizado. Recibe la vista y en el mismo momento que él recibe la vista, es lleno, el texto bíblico dice que es lleno del Espíritu Santo. Fue bautizado, comió y bebió y luego recobró fuerzas para seguir el camino que tenía hacia adelante. Y saben, lo importante de mirar este texto es que dice que rápidamente, una vez que él comenzó y recibe la vista y recobra fuerzas, comienza a predicar rápidamente el Evangelio, demostrando de que Jesús era el Cristo. Resumen, un instrumento escogido por Dios. Y cuando hablamos de personas escogidas, son personas que Dios retiene como aptas. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Dígame amén. Gloria a Dios. Después de la conversión del apóstol Pablo, encontramos tres aristas que yo encuentro en relación a lo que Pablo determina para con su persona ante la presencia del Cristo revelado. Él determina que Cristo es el todo para él. Él dice con sus propias palabras que entregó toda su vida allí a Cristo, al Cristo revelado, le entregó toda su vida en Damasco. Pero por sobre todas las cosas, en tercer lugar, a Cristo él le consagró todo su corazón, su alma y todo su entendimiento, su poder, su fuerza.
viviendo o muriendo, ciertamente fue el siervo de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de integridad, mis queridos consiervos en el Señor, no podemos dejar afuera que hablar de integridad es entregarlo todo a los pies de Cristo, rendir nuestra vida. Y una definición básica de integridad es hacer lo que uno dice que hará. Si alguien promete ayuda y luego no hace lo que dijo o lo que prometió, lo que está haciendo está comprometiendo su integridad. Qué feo es encontrarte con personas que hablan de otros pastores, que espero que no sea de este recinto, ¿verdad? Pero que nos dicen y vos no sabés cómo es, qué es lo que hace, cómo su vida dice todo lo contrario. Lo que a veces cuando el río suena es porque algo va a suceder, ¿verdad? Cuando decimos que llueve es porque ya vemos el cielo que está tronando. Y así muchas veces escuchamos de situaciones comprometedoras de personas que dicen ser ejemplo y no lo son. O sea que cuando comprometemos nuestra integridad es cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Porque la Biblia establece que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Comprometemos nuestra integridad, pero ser íntegro es decir la verdad y cumplir con los compromisos que hemos tomado. Porque realmente eso es lo que hace a la esencia de la integridad. O sea, ¿con cuánta entrega me comprometo yo a cumplir los compromisos tomados en el desafío? ¿Cuánta entrega? Quizás un 10, un 15, un 50, un 100. Dios no te pide partes. Dios nos pide a cada uno de nosotros toda nuestra totalidad de entrega ante su presencia. O sea, para que Dios nos use, debemos nosotros estar dispuestos a pagar un precio. Y ciertamente, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ustedes me dirían y estarían de acuerdo que el ministerio, estar en el ministerio del servicio a Dios, es un ministerio que es muy costoso. ¿Amén? Es muy costoso. Es costoso porque por la cantidad de tiempo que nos consume. Usted dedica tiempo para agradar a aquel que lo llamó. Y realmente nuestro tiempo a nosotros no nos pertenece. ¿Sabía eso, que tu tiempo no te pertenece cuando estás en el servicio a Dios? Debemos estar disponibles para aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es costoso en nuestro tiempo y ciertamente recordamos a la oración de Moisés, ¿no? Allí en el Salmo 90, en el versículo 12, que dice: enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días en que tengamos y traigamos al corazón sabiduría. Yo he pasado mucho tiempo, de mi tiempo, esperando que Dios haga algo. Y sin embargo, ese tiempo fue un tiempo perdido. Porque como escuchamos, ya Dios lo dio todo. Dios todo lo hizo por nosotros. Ahora debemos avanzar en esa gracia abundante del Señor y saber contar nuestros días, porque no son muchos. No son muchos. A veces decimos para nosotros mismos: mañana, Señor, mañana. No es el tiempo todavía. Y como sé decir una frase de un amigo, decía: mañana, Señor, cuando llegue a mi jubilación, así se dice aquí, ¿no? Cuando llegue a mi jubilación, Señor, te voy a servir. Señor, más adelante, Señor. El tiempo no es nuestro,
Dios pide todo de nosotros. Pero también el ministerio es costoso porque no tenemos ese reconocimiento que deseamos como seres humanos. El apóstol Pablo dice, procuren ustedes tener tranquilidad, procuren ustedes ocuparse, dice, en vuestros negocios, en vuestros trabajos, con vuestras manos, de la manera que yo les he mandado, les enseñaba, dice, a fin de que se conduzcan ustedes honradamente para con los de afuera y no tengan ustedes necesidad de absolutamente nada. El obrero recibe su paga, recibe su salario por la labor que realiza y es reconocido ciertamente en su jerarquía, en su posición, pero no sucede así en cuanto al alto precio del ministerio, en la labor. No sucede así en cuanto a nuestros países, que aún también, quizás no aquí, carecen de la cultura, del reconocimiento a la labor pastoral, que no es una tarea menor. Y si no, usted haga una encuesta y pregunte a los hijos de los pastores y va a encontrar que aún ellos mismos no saben la ardua tarea que tiene un pastor, un padre pastor. Hay un famosos dichos que andan circulando diciendo, ¿de qué trabaja tu papá? No, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. O sea, no buscamos el reconocimiento público, pero sí es costoso el ministerio. Pero aún también, permítame decirle que es costoso por los inconvenientes que acarrea el servir a Cristo. Somos siervos de Dios y queremos cumplir con Dios y aún también con nuestro prójimo, servir. Jesús dijo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o aquel que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Pero Jesús allí nos da un ejemplo, aún también de entrega y de integridad. Dice, yo estoy entre ustedes como aquel que sirve, como aquel que sirve. Todos nosotros debemos atender a las necesidades de aquellos a los que Dios ha escogido para que extendamos nuestra mano de ayuda. Pero para hacer una extensión de ayuda, nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos, renunciar a lo nuestro, o sea que nos desacomoda nuestra actualidad para que otros puedan ver la realidad. Y esto es ser ejemplo. Que te quiten el pedazo de pan en tu boca, que te sea quitado, que lo entregues de tu boca para ayudar a tu prójimo. Entonces entendemos el principio de lo que Dios desea de nosotros. Ayudar, pero no en nuestro nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Extender nuestra mano de ayuda con lo que el Señor nos ha abundado. Y ciertamente quiero recordarles, amados en Cristo, que somos siervos de Cristo, por lo tanto esclavos del Señor. Lleva un precio, es costoso. Aún también el ministerio por las heridas que recibimos. ¿Alguno de ustedes no ha recibido una herida en el ministerio? Alguien me dijo, tengo más manchas que un tigre. Y una más que me hace. ¿Verdad? Es costoso. Recibimos heridas por todos lados. Y ciertamente las recibimos esas heridas, ciertamente aquellos que le hemos extendido una mano amiga, le hemos extendido la gracia del Señor. Esperamos lo contrario. Pero Pablo aún dice, con todo esto, con todo lo que hago, aún con todo lo que recibo de ustedes, dice, yo voy a gastar todo de lo mío, me gastaré a mí mismo, dice, por amor a vuestras almas.
por amor a vuestras almas. Nosotros, dice, aunque amándolos a ustedes más, yo sea amado menos. ¿Saben? Esta palabra taladraba mi mente. Digo, ¿cómo podemos nosotros hacer el bien y recibir mal? ¿No les ha sucedido a ustedes que de aquel que menos que usted espera, en el momento oportuno, usted sabe que no va a recibir el bien que usted espera, aun cuando lo haya entregado todo? Pero en la misma carta, ciertamente allí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo también escribe, dice, y oramos a Dios, dice, que ninguna cosa mala ustedes hagan, no porque nosotros aparezcamos como siendo aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos considerados como reprobados. Mire la abnegación. Pero sigue hablando el apóstol Pablo diciendo, y sigo diciendo, por lo cual dice, nos gozamos que esto suceda, que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, aun cuando nosotros oramos, dice, para que vuestra perfección se lleve a cabo. Orar por aquellas personas que nos hacen mal. Orar por aquellas personas que más bien desearíamos otra cosa, ¿verdad? Señor, que descienda fuego del cielo como hacía con Elías. Señor, saca este impedimento que tenemos entre medio, que no nos ayuda a nada. Señor, estorba la obra, pero dice, amalo. Dice, para que Cristo sea perfeccionado. Dice, vosotros, ustedes que son fuertes. Alguien a quien le has dado parte de tu vida, ciertamente en algún momento te dará la espalda, se va a alejar de tu persona. Todos, absolutamente todos te hieren, todos querrán pasarte por encima. Ser ejemplo de integridad, amados consiervos en el Señor, solamente es considerado a través de nuestra negación propia, nuestra abnegación delante del Señor. Es un alto precio, porque somos vulnerables y aún también nuestra posición como ministro hace que esto tenga un alto costo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, dice, pero tú, dice, que has seguido, dice, mi doctrina constantemente, que has seguido mi conducta, que has seguido mi propósito, el propósito, la fe. Dice, has tenido longanimidad, amor, dice, paciencia. Has sufrido aún también las persecuciones, los padecimientos. Dice, como todos aquellos que me sobrevinieron, dice, cuando estábamos en Antioquía. Le recordaba a Pablo a Timoteo. Dice, cuando nosotros estábamos en Icono, en Listra, donde teníamos persecuciones, teníamos situaciones que hemos sufrido. Pero te recuerda, dice Timoteo, dice, de todas ellas el Señor nos ha librado. ¿Puede decir gloria a Dios? El Señor es aquel que nos libra de todas estas situaciones, de persecuciones, de angustia, de desolaciones. Ciertamente ninguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, no podemos esconder de aquel a quien nosotros le hemos ayudado. ¿Saben? Tu discípulo, a quien le has enseñado, él va a ver en su momento oportuno que tenés pies de barros. Te va a ver, sea quien te acompañe, conocerá tus debilidades y mis debilidades. Quien te acompaña en el ministerio te conoce en tus debilidades, conoce cómo te movés, conoce cómo proseguís en el ministerio, conoce lo que hablás, conoce dónde fallás y dónde acertás. Conoce aún también, porque esa relación estrecha que tenemos con aquel que dedicamos tiempo en enseñanza, en guiarles, mostrarle que Jesús es el camino, la verdad y la vida, conocerá todo de lo tuyo. Porque tenés una relación estrecha, necesitas
tener una relación estrecha, una relación de intimidad para con ese discípulo. Y las cosas están realmente a la vista, están a la vista. Y quien camina a tu lado te ve. El ministerio también, queridos hermanos, es costoso porque hay que pagarlo con nuestra propia vida. Te dedicás a enseñar, preparar, discipular, aconsejar, adoctrinar. Nos dedicamos, nos esforzamos con el fin de que Cristo, como decía Pablo, sea formado en ellos, sea formado y perfeccionado en ellos. Dios, a través de todos los tiempos y aún también por medio del profeta Isaías, le dice Dios a Isaías, dice, porque tú fuiste a mis ojos honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones, dice, por tu vida. Y aquí quiero detenerme para mostrarles, mis queridos hermanos, que aun cuando Dios da hombres, mujeres y grandes congregaciones o pequeñas congregaciones, los que Dios te da, como decía nuestro hermano Fleming, son aquellos que el Señor te ha dado, aquellos que acompañan. Pero ciertamente como hombres de Dios, nosotros tenemos que tener una claridad en nuestra integridad ante Dios y una convicción firme, determinante. Porque el ministerio que Dios nos ha entregado, bien decimos que es costoso, pero saben, para poder afrontar todas las situaciones, debemos nosotros revisar y chequear nuestras propias convicciones. Nuestras convicciones deben ser firmes. Nuestras convicciones, ciertamente como ministro, en la responsabilidad ministerial, y quizás usted haya escuchado mucho tiempo esta palabra, responsabilidad, responsabilidad. Leíamos que debemos ser serios en lo que hemos emprendido, que debemos tener todo el abanico que Dios nos da para que el ministerio pueda seguir adelante, porque no depende, como decíamos anterior, de nuestras capacidades, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestra trayectoria también, que muchas veces decimos, bueno, esto funciona porque el pastor tiene tantos años de ministerio. Solamente es gracia de Dios. Solamente es la virtud que desciende de lo alto. Solamente es estar en el consejo de Dios para saber que Él puede darnos el camino a transitar, no según lo que nosotros veamos con nuestra óptica humana, sino que con lo que Dios ha determinado. Convicciones firmes. Nosotros leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 31, que ciertamente Jesús fue aquel que llamó a sus discípulos y les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto, un lugar y descansemos un poco. Porque dice la palabra, dice que eran muchos aquellos que iban y venían, de manera, dice, que aún tenían tiempo para comer. Marcos 6:31 es el texto de los cuales estoy procediendo. Y analicemos este pasaje. Venían mucha gente de un lugar a otro, un lugar que era desierto, y Jesús ahora los llama a sus discípulos y dice, descansemos en un recinto, porque son muchos. Descansemos, un tiempo de descanso. En nuestros días vemos cantidad de centenares de pastores que están sumisos en la enfermedad, una enfermedad física, una enfermedad emocional, ciertamente por el exceso de trabajo. Hace muy poquito tiempo rondaba en internet, no sé si lo han visto, un video relatado de un pastor de Brasil donde llega a dejar una nota diciendo
de todos los acontecimientos que le sucedían y tomó decisión por el suicidio, cosa que pienso, hermanos, que a esta altura nosotros no avalamos. Ciertamente el desgaste del producto del exceso, de la falta de incomprensión, de muchas personas por el exceso de trabajo en el ministerio. A nosotros se nos fue enseñado mucho tiempo atrás, ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupa de las tuyas. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa instancia? ¿Verdad? Ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupa de las tuyas. Dejábamos familia, dejábamos todo lo que teníamos para decir, bueno, Señor, quiero servirte. Pero esa no era la moderación que Dios quería traer. El consejo no era, y nunca será, que te desgastes por las cosas primordiales, pero estableciendo lo primero en lo primero. Que nos desgastemos por el Señor, estableciendo las cosas fundamentales que Dios ha establecido, porque el Señor nunca dará mayor carga de la que nosotros podamos soportar. Amén. Aún faltamos a la integridad como pastores cuando vivimos el continuo reclamo. Un día mi esposa, que no está aquí presente, me dijo estas palabras. Dice, Daniel, dice, ¿cómo quisiera ser atendida como una de las hermanas que van o los hermanos que van a la oficina para así poder yo estar ese tiempo contigo? ¿Se imaginan? Me sorprendió, me quebró el corazón. Pero Dios estaba tratando así. Faltamos, mis queridos, y usted me va a comprender, faltamos siendo íntegros a lo más importante que es nuestra familia, a los más cercanos que el Señor nos ha dado. ¿Cómo podremos nosotros sembrar en otros corazones si no cuidamos lo que el Señor nos ha dado? Faltamos siendo íntegros ante esta posición, la propia familia que el Señor nos ha dado. Y aún predicamos acerca de la importancia de la familia. Es por eso que el apóstol Pablo ciertamente aconseja a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo. Y este consejo, permítanme decirle, es integral. Es integral. Aun cuando el apóstol Pablo se lo está diciendo a un nivel ministerial, pero tiene que ver con el cuidado integral de nuestro ser. Por eso bien me uno a lo que los pastores estaban anunciando, la importancia del cuerpo, del alma y del espíritu, un concepto integral. Su cuerpo y mi cuerpo se cansa, su cuerpo se desgasta, su cuerpo enferma, el alma también es afectada en las emociones de lo que sucede. ¿O no le sucede a usted que sale de un lugar y dice, bueno, tengo que dejar todas las cargas en Dios, pero sale de ese lugar usted con una aflicción? Y ante ir a la oración de la presencia del Padre para depositar esa situación que lo acosa, emocionalmente nos afecta. Y de eso surgen lo que llamamos depresión. De eso surgen lo que es la neurosis, de eso surgen otros problemas que ciertamente trascienden en los problemas psicológicos o aún también en los conflictos endógenos que nos restan a nosotros calidad de vida y efectividad en lo que estamos haciendo. Cuidarnos ciertamente físicamente y emotivamente, cuidarnos del enojo, cuidarnos del rencor, cuidarnos de esas emociones negativas, porque es necesario que tengamos salud integral, física y espiritual. ¿Para qué? Para que podamos tener gozo en esa salud integral, que nos dará más gozo. ¿Para qué? Para disfrutar la vida
de la familia, del ministerio. Del ministerio. Muchas veces he pasado por ese trance donde muchos se acercaron y me dijeron, pero vos disfrutás del ministerio, disfrutás de tu familia. Y hermano, hoy la pregunta yo se la hago a usted. ¿Usted disfruta de su ministerio? ¿Disfruta de su familia? ¿Disfruta ciertamente del ser íntegro en su salud vital, necesaria, diaria y aún también de su salud espiritual? Es vital estar íntegro con todas nuestras facultades físicas para que luego podamos entender y disfrutar aún también las espirituales. El cuidado, y voy a introducirme ahora en el cuidado moral y espiritual. Los consejos del apóstol Pablo es que él cuide por sobre todas cosas su testimonio y que cultive la vida espiritual. ¿Para qué? Para dar a conocer por medio de su conducta y dar a reflejar, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Cuando nosotros entendemos que nuestra conducta es importante para lograr que sea modificada, para mostrar y reflejar el carácter de ejemplo, ¿cómo logramos esto? Ejemplo de vida, cuidar y utilizar los dones que el Señor nos ha entregado, ocuparse de las cosas más importantes del ministerio, o sea, ¿cuáles son las más importantes? La lectura pública de las Escrituras y aún también la exhortación y la enseñanza. Esas son las cosas interesantes e importantes, ¿no? Ocuparse, cuidar, conocer y vivir, aún también la enseñanza de la doctrina verdadera, porque eso, si no lo tomamos como tal, luego vienen los desatinos, ¿no? Y ciertamente es necesario que el mensaje sea el mensaje central de lo que Cristo nos ha enseñado. Y como nosotros, como ministros, ciertamente debemos escapar a todas estas presiones que existen, ¿no? Pero no solamente escapar, sino como se nos ha hablado también vencerlas. Pero para vencer necesitamos disciplinarnos. ¿A quiénes de ustedes les gusta la disciplina? Se lo predicamos a nuestras congregaciones, pero pastores, ¿a ustedes les gusta la disciplina? ¿Verdad que no? No, ¿cómo a mí? ¿Qué sería si alguien te dice, mirá, tenés que estar un lapso de tiempo disciplinado, porque tu doctrina no es correcta? ¿Usted la aceptaría? Dice que a los que Dios ama, a Él también corrige, exhorta, ¿no? ¿Aceptaríamos nosotros en nuestra jerarquía? Mire, yo he vivido situaciones donde he visto a hombres de Dios no aceptar una disciplina y por lo tanto pasaron muchos años en un desierto, porque saben, esa presión y ese orgullo espiritual también, de lo cual no permitían que la gracia del Señor pudiera fluir, ni aún también ser disciplinados, no quisieron aceptar la ayuda que el Señor les ofrecía para que, así como una planta es podada para que produzca más fruto, ¿verdad? Todos sabemos esto, ¿no? Pero la poda trae sufrimiento. La poda es algo que produce en ese momento una gran angustia, pero luego toma vigor. Y lo que muchas veces no llegamos a ver, que Dios poda nuestra vida ministerial para que luego tomemos más fuerza y podemos llevar fruto y fruto que sea abundante. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? ¿Amén? Debemos vencer, disciplinarnos, ciertamente con la ayuda del Señor, para poder así enfrentar con paz, a fin de que nosotros no nos desestabilicemos, ¿no? Y si es posible, que cada uno de nosotros tomemos en serio lo que es el consejo paulino. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Integridad
es lo que refleja ciertamente también el carácter de Cristo. Yo les he mencionado 3 aristas importantes donde el apóstol Pablo dice que Cristo fue todo y en todo para Él. A Cristo Él entregó su alma entera allí en Damasco y a Cristo también consagró todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, conocimiento, razonamientos, para ser un siervo de Jesucristo. Y yo quiero delinear en este espacio que la consagración es la herramienta que Dios utiliza para que sea modelado nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Quiere decir que nosotros en nuestra consagración debemos vivir de una forma pura, santa, en una manera justa. Vuelvo a recalcar, vivir santamente y en una manera justa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre justicia y la santidad? La justicia es lo que representa la vida regenerada y rendida, ciertamente conforme a la ley divina. ¿Para qué? Para vivir como hijos de Dios en una manera recta, caminar rectamente. Vuelvo a repetir, una vida regenerada, rendida, conforme a la ley divina, para vivir rectamente delante de Dios. Ahora, el concepto de santidad es, la santidad es la vida regenerada, rendida, conforme a la naturaleza divina y dedicada al servicio divino. Por lo tanto, deducimos de esta palabra que es necesario que a través de la santidad que Dios exige, sean removidas todas aquellas cosas que puedan ser un obstáculo para el servicio en el ministerio. Por eso allí el apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 15, nos enseña y nos exhorta a que nosotros, dice, sino como aquel que dice, os llamó. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Dice, como Él es santo, dice, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir habla de una conducta. Toda nuestra manera de vivir que exalte a Cristo. Hermanos queridos, hace días atrás, pastores, uno de los ministros donde estamos allí en Casa de Oración La Ferrera me dice, me lo envía por WhatsApp, porque ni tuvo la cara suficiente de acercarse y decirme lo que le sucedía. Me dice, ese pastor, dice, me debo retirar, dice, del ministerio de la alabanza porque, dice, ciertamente, dice, es mucho lo que Dios requiere. Dice, y yo sé que se requiere mucha santidad y voy a tomarme un tiempo. Pastores, ustedes escuchan esta frase también, ¿no? Mire si cada uno de nosotros tomaríamos nuestro tiempo. Me tomo un tiempo, porque es mucho lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Pero ciertamente hay ese error de lenguaje que se ha acuñado entre medio de las iglesias, donde un acto, sea cual sea, viene tomado a la ligera. Y como yo sé decir, son aquellos soldados de cartón, porque cuando se mojan, quedan hechos triza. ¿Verdad? Son esos soldados que quizás nosotros decimos que Cristo se ha formado en ellos, pero a la primera tempestad, a la primera circunstancia, que ven que no pueden remover esas manchas de contaminación. Pero aún no hablemos simplemente de los que están a nuestro lado, sino de nosotros mismos, porque muchos caen y no tienen esa perseverancia en Dios, porque Dios le demanda. Y ante esa demanda de quitar esas manchas de contaminación, por supuesto, Dios nunca estará respaldando ninguna de ellas porque son contrarias a la santidad de Dios. A cada uno de nosotros, ministros del Evangelio, se nos exhorta a seguir la santidad. Se nos exhorta. Pero también se nos exhorta a que nosotros nos purifiquemos.
que nos purifiquemos. La conducta refleja realmente lo que somos. Especialmente en los ministros en particular, si nos consideramos que hemos llegado a un cierto punto, debemos mirar y revisar y chequear cómo nosotros mismos nos relacionamos. Porque no hay una disociación. El pastor anterior nos hablaba de polaridad. No hay disociación. O sos o no sos. No puede existir esta condición de dualidad, de personalidad. O sos carnal o sos espiritual. Pero aún también, esto se refleja a través de cómo procedemos, cuál es nuestra condición, si vemos nuestra conducta pecaminosa, de la cual nosotros debemos limpiar esa condición de error. El ministro carnal, ¿cuál será su conducta? El ministro carnal tendrá una conducta ciertamente pecaminosa que contradice absolutamente al mensaje que expone. Es increíble, mis queridos, que encontremos y que se hallen también personas ministros que tomen muy livianamente, sin la seriedad que se merece, relativizando la conducta y viviendo como inconversos. Personas que existen, ministros que son considerados visiblemente, aun cuando bien tienen una cierta reputación, pero no son conocidos delante de Dios. Y la importancia es que vos y yo seamos conocidos delante del Padre. Amén. Entonces, tomar el cuidado. Y hoy más que nunca, esta exhortación toma valor y debe tomar valor para aquellos que aún son guiados por el Señor a no dejarnos influenciar por las filosofías humanas, por las doctrinas, las ideologías que son implantadas. Cuando uno relativiza y toma el acto de la conducta como algo innecesario, no le está dando valor a la cruz de Cristo. Porque otros pensamientos toman auge, toman nuestro corazón para enseñar cosas que no son apropiadas, que no tienen que ver con la vida de Cristo, enseñada y que debe ser practicada para todos aquellos que creen. Para vivir, hermanos y pastores, en el verdadero carácter de Cristo debemos reflejar, ciertamente, que el vivir para nosotros es Cristo. Amén. Que para nosotros el vivir es Cristo. Si podríamos definir la palabra carácter, ¿no? Es la conducta de un individuo que se halla una vida integrada, basada en valores. Puede ser que esté basada también en buenas costumbres, en normas, pero eso, la conducta, es la estructura que usted tiene, es la personalidad, ¿no? O sea, un texto, una palabra actual, es cómo estás configurado. ¿Cuál es tu configuración? Eso habla acerca de conducta como individuo, algo que está basado en valores, en normas, ¿no? Y el carácter del ministro cristiano debe estar siempre, y me incluyo, debemos estar configurados según el carácter de Cristo. Por eso, allí en Filipenses, usted conoce este texto de memoria. ¿Qué le puedo decir a usted? Que conoce más que yo de Biblia. Filipenses 2:5, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Mente de Cristo. También allí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero miren lo que dice el siguiente, dice, y andad en amor como Cristo. Andar en amor como Cristo.
¿Cuántas cosas debemos analizar ante la luz de la palabra? Como Cristo nos amó y se entregó, dice a sí mismo, por nosotros como una ofrenda de sacrificio a Dios, y cómo lo hizo, en olor fragante. La meta, mis queridos, en Cristo es ser igual a Él, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, sintiendo nosotros una misma cosa, prosiguiendo, ministros, prosiguiendo. No es, el pastor Chuy nos ha hablado tanto de esto durante estos años, que yo he escuchado seguidamente de su boca y de tantos otros ministros que han llenado nuestra vida de allí en el sur de Argentina, ¿verdad? Con palabras que nos fortalecieron, que nos guiaron, que nos enseñaron y que nos sigue enseñando a descubrir estas enseñanzas tan importantes que el apóstol Pablo dejaba. Dice, prosiguiendo, no es que hoy no tengamos ya las fuerzas necesarias porque venimos cargados, angustiados, afligidos y queremos tirar la toalla. Dice, prosigan la meta al premio al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Reflexionar ante esta posición y rever, chequear nuestra condición. ¿Quién es aquel que te llamó? ¿Es firme esa convicción? Daniel, ¿es firme esta convicción de que el Señor te llamó? Cuando tenemos esta función en nosotros, la mente de Cristo y ser igual a Él, estamos en posición ahora de decir que estamos anhelando ser íntegros. En el Salmo 15, versículo 2 dice, el que anda en integridad es aquel que obra justicia, habla verdad en su corazón y es el que camina con Dios. ¿Caminamos con Dios, pastores? Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. ¿Usted le exige a la congregación que diga amén, aleluya, gloria a Dios? ¿Le gusta cuando a usted le dicen amén, gloria a Dios, aleluya? ¿Por qué nosotros los pastores somos tan cohibidos? Somos cohibidos en decir gloria a Dios, Señor, acepto tu palabra y gracias, Señor, por lo que vos estás haciendo. Libérese, mi hermano, libérese, tenga libertad en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Integridad. Aquel que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón, es aquel que camina con Dios. La persona que se considera íntegra es aquella que es sabia para hacer el bien, ¿no? En Romanos, allí en el capítulo 16, en el versículo 19, encontramos, dice, porque nuestra obediencia, dice, ha venido a ser notoria a todos. Notoria a todos, así que dice, me gozo por ustedes, pero quiero que sean ustedes, mire lo que el consejo que le da, dice, quiero que ustedes sean sabios para el bien, dice, ingenuos para el mal. Esto habla de carácter de Cristo. También otro concepto es ser irreprensibles y sencillos. Leíamos en Filipenses 2:15, ¿no? Para que seáis sencillos, dice, hijos de Dios, que sean sin mancha en medio de una generación de la cual vos y yo vivimos, ¿no? Que es como maligna y perversa. Allí vamos nosotros, en medio de una generación difícil, donde siempre vas a encontrar a alguien que te insulta, alguien que provoca, alguien que quiera quitar esa integridad, alguien que busque entorpecer tu camino de verdadero hijo de Dios, de un ministro. ¿Saben cuántas veces he tenido que bajar mi cabeza? No hablo de mí, simplemente un ejemplo, para decir, Señor, obra vos. Porque si fuera por mí, pero simplemente decirle, Señor, seas tú, porque mi vida la he entregado a ti. Consagración,
entrega, santidad, vida de integridad para con el Señor, irreprensible. Pero aún también la integridad me habla de que seamos generosos, ¿no? Porque Pablo hablaba, dice, he visto en ustedes esta experiencia, que la administración que ustedes hacen, esto glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes son obedientes a lo que ustedes profesan. Escuchamos de muchos que siendo que están en el ministerio, pero al no tener esa condición de obediencia y aún profesan algo que no viven. Tu integridad de esa manera está comprometida. La integridad es que en obediencia a Dios lo que profesás lo cumplas. Lo que profesás, mi amado hermano, lo vivas. Lo que profesás lleve a contribuir algo esencial para la vida de los cristianos, porque eso también marca carácter de Cristo. Siendo humildes. Otra condición de la integridad es humildad. La palabra dice, sean ustedes todos sumisos unos a otros. Dice, pero sobre toda cosa dice, revístanse en ustedes ¿de qué? De humildad. Revístanse en ustedes de humildad. Dice, ¿por qué? Porque Dios es aquel que resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. No, pastor, esto no es para nosotros los pastores. Esto es para aquel reo que viene. Esto es para aquel que está llegando nuevito en la iglesia. ¿Saben cuántos pastores he visto que en orgullo se han levantado, aún revocando toda situación, que muchas veces lo consideramos bajo la ética, pero nada tiene que ver con ética, sino que no existe absolutamente el carácter de Cristo? Porque el carácter de Cristo se manifiesta en sumisión, en humildad. Como bien decían, si alguien se levanta en una posición donde no acepta una corrección, es que necesita considerar sus caminos, mirar dónde está su corazón, si no hay soberbia, si no hay altivez. ¿Qué sucede con la humildad? Pero por último, en esta tarde-noche quiero decirles que integridad también es ser guiado por el Espíritu. Porque la palabra misma lo dice, ¿no? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si usted ha recibido gracia del Señor, Dios ha trabajado en usted para que usted pueda vivir aún también bajo conducta y carácter de Cristo. Tengo algunos más, pero dejaré esto para dar una pequeña conclusión. Nuestra vida de integridad, a pesar de todo lo que podamos hablar, tiene como una conclusión, es estar dispuestos a llevar la cruz de Cristo. ¿Recuerdan? Jesús le dio el consejo a sus discípulos, muchos es la carga, muchas son las multitudes, ahora vengan ustedes aparte y descansen. Pero también le dijo a sus discípulos, y le decía a todos, dice, si alguno, dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Quizás usted, más que yo, habrá predicado tantas veces sobre este pasaje, pero esto me habla de identificarme con Cristo. Me habla que cada ministro que hemos sido llamados por Dios, debemos identificarnos con su persona, tomar su identidad. Él no nos pide que la tomemos de a poco, de a ratos, sino que dice todos los días, cada uno su propia cruz para poder seguirle. Es aceptar su voluntad, renunciando ciertamente a nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser dignos de Él. Por eso tomar la cruz cada día es morir cada día.
mirarnos reflejado en esa cruz y decir, como decía el apóstol Pablo, dice, Señor, yo a cada día muero a mí mismo. Muero a mis formas, muero a mi ideología, muero a mis conceptos, Señor, muero cada día a lo que yo determine para que sea hecha tu voluntad. Muero cada día, Señor, para ser esclavo de Jesucristo. Eso afianza tu integridad para con Dios. Cuando cada día te presentás ante Él y le decís, Señor, necesito más de tu gracia, necesito más de tu asistencia, necesito, Señor, que aun cuando vengan tribulaciones, angustias, desolaciones, Señor, cuando vengan cosas fuertes, pero aún, Señor, porque posiblemente nosotros miramos esto como muy lejano, el padecer por la causa de Cristo. Quizás no hayas hasta este momento padecido situaciones físicas, pero cuando tomás esta consideración, estás considerando de que sos leal a Cristo. Y aun cuando vengan esas tribulaciones, esas angustias, esas persecuciones, el hambre, o también porque Pablo habla acerca de estas condiciones, ¿no? Podrían ser difíciles de soportar. Todos sabemos muy bien a través de la historia de la iglesia que los cristianos en Roma soportaban allí estas pruebas. Algunos eran quemados, otros eran aserrados, otros eran colocados como antorchas vivientes. Y saben, todos por hacer y dar a conocer el placer de un hombre llamado Nerón. Pero nosotros que nunca hemos sufrido quizás físicamente, deberíamos nosotros ver, considerar la lista que se encuentra allí en Hebreos, en el capítulo 11, del 35 al 39. Usted encuentra en esta lista una nómina ciertamente de creyentes que por fe fueron torturados, flagelados, encarnecidos, por fe y en su fe se identificaron juntamente con Cristo, ¿no? Dando aún su propia misma vida. ¿Para qué? Para ser hallados dignos de Cristo. Cuando quizás muchos en este tiempo tomamos a la ligera ese sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. Cuidemos de nuestra unión con Cristo, pastores, cuidemos de que nuestra unión con Cristo sea en esa crucifixión, en esos padecimientos. Cuidemos aún también de que esos sufrimientos que han demostrado su amor puedan ser el amor que nosotros reflejamos y mostramos a las personas que están a nuestro cuidado. Porque Pablo decía, ¿podrán acaso los sufrimientos separarnos del amor de Cristo? ¿Podrán acaso los sufrimientos? Jamás. Jamás el Señor te abandonará, jamás el Señor te dejará, porque Él es inmutable. Nunca pierdas tu confianza, porque nuestra confianza no está puesta, escuche, nuestra confianza no está puesta en nuestro amor por Él, sino por el amor que Él ha tenido por nosotros. Amén. Nuestro amor es vacilante, débil, pero el amor de Dios es un amor incondicional, eterno, inalterable y perseverante. Ese amor que fue desplegado en la cruz del Calvario. Por eso yo en esta tarde, quiero llevarte a que reflexiones tu vida ministerial. Si has pasado momentos difíciles o situaciones, Dios nunca te ha dejado. El Señor nunca te ha desamparado. El Señor desea que procedamos con rectitud, con santidad, en el camino que Él nos ha enseñado. Les pido por favor que puedan colocarse sobre sus pies. Cierra tus ojos un instante más.
Gloria a Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que cada instante dirijamos nuestra vista a quien es el autor y consumador de nuestra fe. Nos acercamos una vez más, Señor, ante ti. Y te rogamos, Señor, que tu palabra, que es lámpara y lumbrera a nuestro caminar, corrija nuestra vida, para que nuestra mente sea tal como la mente de Cristo. Enséñanos, Señor, a vivir honradamente y haciendo el bien. Enséñanos, Señor, a seguir tus pisadas. Una vez más, Señor, como el primer momento que hemos decidido seguirte, te decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, por mirarnos a través de esa cruz, de la cual, Señor, somos mensajeros y proclamadores de tu gracia. Ayúdanos a todos aquí los presentes a que nos revistamos de todas tus bondades y misericordia para llevar a este mundo la verdad del Evangelio, de la cual, Señor, proseguimos hasta el premio que tú has establecido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.